Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Toyota Yaris. Antes de empezar con la instalación del enganche, y como siempre os digo, con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. Para la instalación de este enganche empezaremos desmontando el paragolpes. En la parte inferior retiraremos las grapas que vemos a continuación. El desmontaje de este paragolpes, como podéis apreciar, es muy sencillo. En los pasos de rueda tiraremos un poco, abrimos ya el maletero, quitamos los dos tornillos que vemos en la parte superior, desconectamos el conector del paragolpes y ya podemos retirar el paragolpes. Para poder instalar el enganche tendremos que retirar el refuerzo. Para ello retiraremos los tres tornillos que lo sujetan. Como podéis apreciar, la barra, aunque hemos quitado los tornillos, sigue anclada al chasis por la masilla que la une. Para facilitarnos su desmontaje, con la ayuda de un cúter, le realizaremos un corte. Haremos lo mismo en el otro lado. Retiraremos la barra, esta ya no se utiliza. Estamos en el paso de rueda izquierdo y quitaremos el tapón que nos da acceso al punto de anclaje del enganche. Un poco más adelante, cerca del amortiguador, nos encontraremos un adhesivo. Vemos aquí la parte inferior, pues ahí tenemos el otro punto de anclaje. Rascaremos para quitar el adhesivo y el antigravilla. En el paso de rueda derecho tenemos exactamente los mismos dos puntos. El primero con un tapón plástico y el segundo más o menos a la misma altura que el del otro lado. Rascaremos en el antigravilla, ahí nos ha entrado el destornillador y en esta zona lo tenemos. Introduciremos la pieza teniendo en cuenta que la del lado derecho no lleva ningún tipo de muesca. Ponemos el tornillo con arandela ancha y arandela grower. Tornillos de 12, 40. Lo mismo en este otro punto, tornillo de 12, 40, de mismas características. En el lado izquierdo, como os comentaba, reconoceremos la pieza por la muesca que lleva en la parte inferior. La introducimos también, haciendo coincidir los orificios y colocando los tornillos. Para facilitarnos la colocación del cuerpo central del enganche, realizaremos este pequeño recorte en la zona del plástico inferior. Nos lo hemos dejado ya marcado y con la ayuda de una sierra circular realizaremos el recorte. Con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte realizado. Colocaremos el cuerpo central del enganche con tornillo con arandela grower, el que va en el interior del tubo, y tornillo pasante con tuerca en el otro punto. Al llevar todos tornillos de 12 milímetros, le daremos el par de apriete de 87 Nm. Dependiendo de la pieza plástica que lleve el vehículo en la parte inferior, realizaremos el recorte. El que tenemos en las instrucciones coincide con el que veis aquí. Con la ayuda de un estropajo de fibras repasaremos el recorte, dejándolo afinado. Dependiendo del plástico, el recorte será más o menos grande.
Una vez hemos terminado la parte mecánica, pasamos al kit electrónico. Y como podéis ver en la página web, varias son las opciones que tenemos para este Toyota Yaris. Tenemos la opción del kit específico, el cual va conectado a una preinstalación que encontramos en el lado de la izquierda. Pero, si os fijáis bien, no hace ningún tipo de adaptación de los sistemas de seguridad del vehículo. Por eso, el kit elegido en este caso como recomendado es el kit Aragon Pro, el cual lo conectaremos exactamente de la misma forma a esa ficha que vamos a enseñaros a continuación. Esa misma ficha de preinstalación es la que usaremos para hacer el conexionado de todas las luces de nuestro kit Aragon Pro. Para acceder al lateral izquierdo haremos lo siguiente: quitaremos el tapizado, con la ayuda del sacagrapas quitaremos la moldura central. Para retirar esta moldura tumbaremos el asiento y quitaremos los dos tornillos de la parte inferior. Retiramos la tapa que vemos aquí y ahora podemos ya desplazar el tapizado. Desconectamos la lámpara. En esta zona de aquí, detrás del piloto, es donde tenemos el conector. Vamos a retirar la cinta aislante. En el conector vamos a encontrar prácticamente todas las señales. Para que os hagáis una idea, el cable rojo es el cable de positivo y el cable negro que tenemos en el lado opuesto es el positivo de contacto. Tenemos también la señal de antiniebla, la cual la veis aquí haciendo un loop, el cual podéis hacer para el corte de antiniebla si quisieseis llegar a instalar un kit Aragon Plus. Comprobamos la señal y nos llega ahí señal de antiniebla. Tenemos también las señales de posición y de intermitencia. Para colocar el cableado lo haremos de la siguiente forma: lo pasaremos por detrás del enganche, subiéndolo hasta la goma que vemos aquí, y de ahí lo introduciremos al interior del vehículo. El kit Aragon Pro viene dispuesto de un positivo directo y un positivo de contacto, los cuales en esta ocasión el cliente no lo ha solicitado. Se los dejaremos enrollados y encintados por si en un futuro fuese necesario conectarlos. Con la ayuda del adhesivo sujetaremos la centralita. Siempre es muy importante que el cableado mire hacia abajo. Con la ayuda de un tornillo autorroscante colocaré la masa en la chapa del vehículo. El primer cable que conectaremos va a ser el positivo. Tenemos los dos cables, tanto el negro como el rojo, que nos hacen positivo. Vamos a utilizar el cable rojo. Le pondremos, para conectarlo, el fusible aéreo que incluimos en nuestro kit. Una recomendación: para localizar las luces de posición lo haremos con el contacto quitado y vemos que solamente hay un cable en el cual encontramos las luces de posición, que es el cable, en este caso, de color morado. Aunque yo os diga el color del cable, os aconsejo siempre que lo busquéis y lo localicéis vosotros. En el cable que os comentaba vamos a conectar dos cables, el cable negro y el cable marrón. Muy importante que conectéis los dos cables, porque si no la instalación no funcionará en ninguna de las dos posiciones. Esto es debido a que el kit eléctrico Aragon Pro localiza la señal de la posición izquierda y de la posición derecha para reconocer los sistemas multiplexados. Entonces, si el sistema, como es ahora, es un sistema normal de voltaje simple, necesita tanto la señal de la posición izquierda como de la posición derecha. Conectamos el cable negro con el cable marrón y ya tenemos las posiciones conectadas, los dos al cable morado que os he comentado. Ya podemos dar intermitente izquierdo una vez que tengamos el contacto dado
y lo vamos a localizar en el cable morado que tenemos justo al lado. Lo dicho, no os fiéis del color de los cables y comprobarlo siempre vosotros. Intermitente izquierdo es el cable amarillo de nuestra instalación. Buscaremos ahora la señal del intermitente derecho. Cable verde que tenemos justo detrás. Tener mucho cuidado porque aquí vemos un verde y por detrás vemos el otro verde. Este es el cable que nos interesa. Aseguraros siempre bien de que estáis comprobando la señal correspondiente. Por eso os digo que aunque tengáis todos los colores que os voy diciendo yo en la instalación, verifiquéis siempre con la punta de pruebas que la señal corresponde a lo que yo os comento. En esta ocasión pondremos el cable verde de nuestra instalación. Nos quedará de localizar ahora el freno. Veamos. Soltamos freno y vemos que es el cable verde que también tenemos justo al lado. Por eso es muy importante que siempre verifiquéis las señales. Cable verde con el cable rojo de nuestra instalación. Nos quedará de localizar antiniebla. Quitamos antiniebla, volvemos a poner y vemos que tenemos tanto aquí como en este otro cable. Eso es debido de que está preparado, como os comentaba, para el corte de la antiniebla. Si deseáis hacer el corte de antiniebla, podéis colocar un kit Aragón Plus, el cual sí que está preparado para realizar este corte de antiniebla. Conectaremos el cable de la antiniebla con el cable azul de nuestra instalación. Y tan solo nos quedará poner la señal de marcha atrás. Quitamos marcha atrás y vemos que es el cable negro de la instalación, donde conectaremos el cable naranja de nuestra instalación. Y con esto ya hemos finalizado el conexionado. Pondremos el fusible y verificamos las luces. Como siempre os digo, para la comprobación, usar un dispositivo que lleve un mínimo de carga o un carro o remolque. No se puede realizar las comprobaciones con una punta de pruebas ni voltímetro. Llegados a este punto, tan solo quedará hacer el montaje del paragolpes y la bola. Sujetaremos el soporte de base de enchufe mediante los tornillos. Colocaremos la bola. Muy a tener en cuenta a la hora de realizar el montaje de la base del enchufe, si lo colocamos en esta posición, la base del enchufe se queda más accesible, pero también más vulnerable cuando aparquemos con el vehículo. Si lo colocamos en este otro punto, que sería el que os recomendaría yo, la base de enchufe queda protegida contra impactos porque pegará antes en el tapón de la bola que en la propia base de enchufe. Muy importante, no olvidaros de dar el par de apriete necesario a los tornillos de sujeción de la bola. Esto es lo que yo os comentaba. El tapón queda enrasado al paragolpes, la tapa se queda por detrás, así que los impactos irán antes al tapón que a la base de enchufe. Y con esto damos por finalizado este Toyota Yaris. Hasta la próxima.